Hola, ¿cómo están? En estos videos vamos a explicar acerca de introducción al cuerpo humano. Y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Yo soy Rosario Montaño. Sin más que decir, empecemos la clase. Bien, es muy importante conocer dos palabras que son demasiado importantes. Tenemos lo que es la anatomía y la fisiología. La anatomía, que deriva de la palabra ana, que significa a través, y tomía, que significa corte, ¿no? Esta es una ciencia que va a estudiar todas las estructuras corporales, ¿sí? Y además sus interrelaciones, ¿vale? Es decir, aquí tenemos el corazón, vamos a estudiar qué arterias tiene, cómo está formado este corazón, eh, y además, cuando me refiero a sus interrelaciones, se refiere con qué otros órganos está relacionado. Por ejemplo, lateralmente está relacionado con los pulmones, a nivel inferior, hacia inferior estaría relacionado con el diafragma. En sí, todas estas interrelaciones que tienen los órganos también lo va a estudiar la anatomía. Bien, ahora, la fisiología es una ciencia que deriva, que estudia en sí las funciones, pero la palabra en sí, physis, que significa naturaleza, y logos tratado. ¿Cómo es la ciencia que estudia las funciones de estas estructuras corporales? Ejemplo, acá tenemos el corazón, vamos a estudiar qué función cumple el corazón, qué función cumple esos músculos de este corazón, ¿no? En fin, varias funciones que tiene. Ahora, eh, sabemos, y lo ponemos en este ejemplito, tenemos esta casa, que todas las estructuras que tiene, desde la ventana, la puerta, el techo, el arbolito, esta silla que tiene por acá, es la anatomía de esta casa. Y su fisiología va a ser, ¿para qué me sirve esta ventana? Para que entre aire en ciertos momentos, el techo de repente, para que no entre lluvia, tierra y demás, el arbolito para que nos dé frutos y nos alimente, en fin, ¿no? Eso sería su función. Ahora, este dibujo además nos va a servir para que todas las personas que están aquí representa que la fisiología, tanto en un niño, incluso la anatomía y en un adulto o un anciano, varía, ¿no? No es igual. Por tanto, tiene variaciones, pero en estos videos vamos a hablar en forma general, ¿sí? Ahora, todos los rasgos que se hereda, pues se va a denominar, que se hereda desde de los padres a hijos, se denomina genética, pues la genética es una ciencia que estudia la herencia. Y bueno, continuamos en los próximos videos. Bien, ahora vamos a hablar de las subdisciplinas de la anatomía. Inicialmente tenemos a la embriología, que es una ciencia que va a estudiar desde la fecundación hasta la octava semana de desarrollo, ¿sí? Bien, entonces, como decía, es una ciencia que estudia las estructuras que se generan desde la fecundación, ojo, hasta la octava semana en el útero. Ahora tenemos otra, que es la anatomía del desarrollo, pero que esta estudia desde la fecundación hasta la etapa adulta, ¿sí? Ahora tenemos a la citología, cito, que significa célula, y luego, pues, este estudio, ¿no? Es una ciencia que estudia la estructura química y microscópica de las células. Sí, ejemplo, aquí tenemos un adipocito que se ve su núcleo, su citoplasma y una vacuola lipídica. Ahora, si estudiamos a lo más, un poco más mayor, tenemos a la histología, que es una ciencia que estudia los tejidos, ¿no? Es una ciencia que estudia la estructura microscópica de los tejidos. Por ejemplo, aquí tenemos varios adipocitos, y este ya es el tejido adiposo, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos la anatomía patológica. La anatomía patológica estudia tanto macroscópicamente y microscópicamente, ¿sí? Estudia los cambios estructurales a lo macro o micro relacionados con la enfermedad. Pato significa enfermedad, ¿sí? Todo lo que veas pato, en cualquier término, es enfermedad, ¿bien? Aquí tenemos un liposarcoma. Muy bien. Otras subdisciplinas de la anatomía son la anatomía superficial. Esto yo lo digo que estudia generalmente, o lo realizan más que todo los traumatólogos, ¿no? Son puntos de referencia anatómicos de la superficie corporal que se identifican por observación y palpación. Eso es lo que estudia, ¿sí? Estos puntos de referencia, por ejemplo, viene el traumatólogo y ve una deformidad, no sé, a nivel de la extremidad inferior, y pues solo palpando y observando puede ver que hay una deformidad, ¿no? En caso de una fractura, ¿no? Bien.
Ahora, en cuanto a la anatomía general, estudia la anatomía sin necesidad de usar un microscopio, ¿sí? Entonces, estudia las estructuras que se pueden examinar sin microscopio. Muy bien. La anatomía sistémica es una ciencia que estudia las estructuras de sistemas específicos, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso y, en fin, varias, ¿no? La anatomía regional estudia las regiones anatómicas, por ejemplo, tenemos la cabeza, el tórax, el abdomen, ¿no? La región pélvica, ¿sí? Estudia regiones específicas. Muy bien. Finalmente tenemos la anatomía radiográfica. Como dice bien su nombre, estudia las estructuras que se pueden lograr ver a nivel de los rayos X, ¿no? Estudia las estructuras del cuerpo humano que se pueden ver por rayos X. Muy bien. Ahora, vamos a ver las subdisciplinas de la fisiología. Y bueno, como va con funciones, tenemos primero a la fisiología celular, vale decir, que estudia las funciones de las células. Muy bien. Luego tenemos a la endocrinología, que estudia las hormonas y la manera como controlan las funciones corporales. Hay que también mencionar que el sistema endocrino nos ayuda en lo que es la retroalimentación, ¿no? Ahora, la neurofisiología, pues estudia las propiedades funcionales de las células nerviosas. Tenemos la fisiología cardiovascular, cardio, corazón, vascular, que significa vasos. Entonces, se puede decir que estudia las funciones del corazón y los vasos sanguíneos, ¿sí? Por último, la inmunología es la que nos defiende, cómo nos defienden los soldaditos de tales patógenos, ¿no? Entonces, estudia la manera en que el cuerpo se defiende contra los agentes causantes de enfermedad, ¿sí? Bien. Hay otras subdisciplinas todavía de la fisiología. Tenemos la fisiología respiratoria. Como bien dice su nombre, estudia las funciones de las vías respiratorias, pues obviamente los pulmones, ¿sí? La fisiología gimnástica estudia qué le pasa a mi cuerpo cuando yo hago ejercicio, ¿no? Estudia los cambios en las funciones de las células, de órganos, como resultado de la actividad muscular. Ojo, tanto celular y como a nivel del organismo y órganos, ¿no? La fisiología renal, como bien dice su nombre, estudia las funciones de los riñones. Luego tenemos la fisiopatología. Aquí tenemos nuevamente la palabra pato, que significa enfermedad. Entonces, la fisiopatología es una ciencia que estudia los cambios funcionales debidos a la enfermedad y también, ojo, a la edad. Ahora, tenemos aquí la fisiología sistémica, que estudia las funciones de los sistemas, pues, de órganos específicos. Tenemos varios sistemas, ¿no? Muy bien. En el próximo video vamos a hablar niveles de organización del cuerpo. Bien, ahora vamos a hablar de los niveles de organización del cuerpo humano, que se refiere a cómo está conformado nuestro cuerpo desde lo pequeñito hasta lo grande, ¿sí? Tenemos primero el primer nivel, que es el nivel químico, pues que está formado por átomos y moléculas. Tenemos el segundo nivel, que es más grande. Tenemos el nivel celular, aquí tenemos una neurona. Luego tenemos el nivel hístico o tisular, de tejidos. Luego tenemos el nivel de órgano, orgánico. Luego tenemos el nivel de sistema, sistémico. Y por último tenemos a nuestro organismo, que pues aquí tenemos un ser humano con su celular sacándose una selfie. Bien. Bien, hablemos del nivel químico. El nivel químico es el nivel más pequeño, ¿sí? Y está formado básicamente por átomos. Los átomos son estructuras o unidades de materia más pequeñas que participan en las reacciones químicas. Ojo, son materia. Ahora, las moléculas son la unión de dos o más átomos, ¿sí? Formada por dos o más átomos. Y uno de los átomos más conocidos o más importantes son el chon, como dice acá, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y calcio. Y unas moléculas importantes tenemos el ácido desoxirribonucleico, la hemoglobina, también pues tenemos la glucosa, ¿no? Bien, entonces el nivel químico está formado por átomos y moléculas, ¿no? Bien, ahora tenemos el siguiente nivel de organización, que es el nivel celular. Aquí tenemos una célula. Ojo, esta es la unidad estructural y funcional básica del organismo, ¿sí? Es algo vivo, ¿no? Son unidades vivas más pequeñas, pues obviamente a diferencia del anterior nivel, que era el nivel químico,
estaba formado por materia, ¿no? Que eran los átomos, luego las moléculas. Bien. Ahora, ¿hay diferentes tipos de células? Sí, tenemos desde nerviosas, circulatorias, musculares, varias, ¿no? El siguiente nivel es el nivel hístico o tisular, que está formado, es la unión de varias células, ¿sí? En común, y van a formar lo que es un tejido. Son un grupo de células y otros materiales que lo rodean. En los otros materiales que lo rodean se refiere a lo que está fuera de esta célula, por ejemplo, también denominada la matriz extracelular, ¿sí? Y ambos actúan para desempeñar una función en particular, ¿sí? Por ejemplo, varias células adiposas se unen, forman un tejido adiposo y tienen una función en común, ¿sí? Los 4 tipos básicos importantes son el epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Bien, el siguiente nivel es el nivel orgánico y pues es la agrupación de varios demás tejidos, ¿sí? Esta estructura está compuesta por 2 o más tejidos. Por ejemplo, tenemos el estómago, pues que tiene ya sea tiene lo que es la mucosa, tiene la muscular, la serosa, ¿no? Bueno, tiene funciones específicas, como habíamos dicho el ejemplo, el estómago, el cerebro y el hígado, ¿no? Y varios órganos, obviamente. Bien, el nivel sistémico, como bien dice su nombre, es el nivel en que está formado por órganos relacionados que tienen una función en común. Ojo, un órgano puede participar de 2 o más de un sistema. Por ejemplo, tenemos al páncreas, que participa tanto del sistema endocrino y también del sistema digestivo, ¿sí? Ok, el nivel de organismo es el nivel más alto, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente el joven con su celular, ¿sí? El nivel de organismo más grande, más alto. Un individuo viviente y todas las partes del cuerpo tienen unas funciones relacionadas, ¿no? Muy bien. En el siguiente video vamos a hablar características del organismo vivo. Bien, ahora vamos a hablar de las características del organismo vivo, que son procesos que son vitales, básicos, ¿sí? Del cuerpo, que lo van a ir diferenciando, por ejemplo, de esta silla, que pues es materia, ¿no? Y estas características son, uno, primero tenemos al metabolismo. El metabolismo son esos procesos químicos que van a ocurrir en el cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos aminoácidos, que si unimos aminoácidos van a formar, ¿qué? Proteínas, pero al contrario, si nosotros destruimos estas proteínas, se va a crear aminoácidos. Entonces, eso se refiere al metabolismo, donde vamos a tener ya sea catabolismo, anabolismo, ¿no? La reactividad es, yo tengo un estímulo y respondo, ¿sí? Entonces, es detectar y responder. Esa característica tiene el cuerpo. Por ejemplo, cuando hay un aumento de glucosa en mi sangre, pues le dicen, o le mandan una información al páncreas y le dice, oye, tienes que liberar insulina. ¿Por qué? Porque se está llenando el vaso sanguíneo de glucosa y necesitamos que metas a la célula, ¿sí? Entonces se libera la insulina de nuestro querido páncreas, ¿bien? Movimientos. Esto es una característica muy importante de nuestro cuerpo, ya que tiene la capacidad de la moción de todo el cuerpo, no solo del músculo y demás, sino desde lo pequeño, ¿no? Todas las células, cada organela se está moviendo, ¿no? Y eso es lo bonito de eso. Por ejemplo, a una silla no le puedes decir que se mueva, ¿no? No puede por sí sola. Bien, el crecimiento es otra de las características, ya que este crecimiento no solo va a ir en el aumento de la talla corporal, sino también que es el incremento de número y tamaño de las células. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un hueso, ¿no? Que va a ir creciendo. La diferenciación es, por ejemplo, se refiere cuando la célula pasa de un estado específico a algo específico, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que tiene su descendencia de una célula madre y que de ahí, pues, el hijito decide ser, no sé, tal célula, ¿no? Diferenciarse. ¿No? Aquí tenemos una célula madre. Bien, y la reproducción es la formación de nuevas células y que es algo que solo nuestro cuerpo puede tener. Si nosotros analizamos todo esto, no puede tener una silla no puede tener un metabolismo, no puede, nosotros siempre si le molestamos a la silla no nos va a responder, no se mueve la silla por sí sola, no crece, no se puede diferenciar, no sé, una silla con un sofá por sí, con una silla con, no sé, con algo especial o con unas rueditas, no se puede diferenciar.
por sí sola, tampoco se puede reproducir, no puede tener sus cilias bebés, ¿no? Entonces, son estas características que hacen al ser humano único vivo. Bien, en la siguiente presentación continuaremos acerca de la homeostasis. Bien, en este video vamos a hablar acerca de la homeostasis. La homeostasis deriva de dos palabras, homeo, que significa igual, y estado, estasis, que es estado, ¿sí? Igual estado. Tenemos como sub y baja, que lo que es la homeostasis es buscar ese equilibrio, ¿no? Y que no esté uno subido y otro bajado, por así decirlo. Entonces, es buscar, la homeostasis es ese equilibrio interno, es decir, que está muy vertical, ¿sí? Bien, entonces, la homeostasis es la condición de equilibrio del medio interno. Cuando me refiero a medio interno, estoy refiriéndome a nuestro propio organismo, ¿sí? Gracias a la continua interrelación de los múltiples procesos de regulación corporal. Es decir, tenemos nuestro cuerpo que, gracias a sus actividades que realiza, a sus procesos que son dinámicos, no son estáticos, ayuda que el cuerpo no tenga ese desequilibrio homeostático, vale decir, no esté desigual, no esté como un sub y bajo, uno arriba y otro abajo, ¿sí? Entonces, ese equilibrio, por más, aún así siendo es cuando se logra la homeostasis, ese equilibrio interno, no es estático, es dinámico, vale decir que las células están en movimiento, todas las pequeñas sustancias de una célula, incluso las organelas, desde lo pequeño a lo grande, está en constante movimiento. Por eso se llama que es un proceso dinámico. El cuerpo, cuando hay o quiere existir estos desequilibrios homeostáticos, el mismo cuerpo logra mantener esa homeostasis, ese equilibrio interno, ¿sí? Entonces, aquí vemos una balanza y pues logrando lo que es la homeostasis, ¿no? Ese equilibrio. Como les mencioné, va desde lo pequeñito. La célula misma busca ese equilibrio interno, que es su mismo equilibrio, hasta lo más grande, como órganos, órganos, sistemas y demás, ¿no? Entonces, recuérdense, la homeostasis es ese equilibrio del medio interno. Bien. Ahora, el cuerpo mismo tiene que ayudar a mantener esta homeostasis de los líquidos, ¿sí? Tenemos varios líquidos que están dentro, fuera de la célula, ¿no? Y esto vamos a denominar líquidos corporales. Los líquidos son sustancias acuosas, soluciones acuosas, que se encuentran en el interior o fuera de la célula. Por tanto, aquí tenemos que van a ser dentro de la célula o fuera de la célula, ¿sí? Solo hay esos dos términos principales. El líquido intracelular es, como bien dice su nombre, intra, dentro de la célula, y se abrevia con el término o las letras LIC, ¿sí? Ahora, luego tenemos el otro líquido que está fuera de la célula y es el líquido extracelular, ¿sí? Este líquido extracelular, que es todo lo que está fuera de la célula, ¿sí? Ahora, este líquido fuera de la célula pueden ser varios líquidos. Por ejemplo, el líquido que se encuentra entre las células, se denomina líquido intersticial, ¿sí? Porque está en el intersticio, ¿sí? O en el espacio intercelular, y se abrevia con IT. Ahora, el líquido extracelular, lo que está fuera de las células en un vaso sanguíneo, se denomina plasma, ¿sí? Plasma. Pero hay también otros líquidos, por ejemplo, los líquidos que están fuera de la célula en un vaso linfático se denomina linfa. El líquido que rodea al cerebro y a nivel del conducto vertebral es el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos el líquido que está en el ojo, tenemos el humor acuoso y el cuerpo vítreo, ¿sí? Ahora, estos líquidos van a contener tanto oxígeno, nutrientes, partículas químicas, proteínas y demás, ¿no? Bien, ahora en el próximo video vamos a ir hablando de control de la homeostasis, pero lo que quiero recordarles es mucho esto, que tenemos un líquido intracelular y otro extracelular. El extracelular puede ser tanto la linfa, el plasma, el líquido intersticial, el líquido cefalorraquídeo, en fin. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bien, ahora vamos a hablar acerca del control de la homeostasis, cómo nuestro cuerpo logra
lograr ese objetivo, ese equilibrio interno, ¿sí? Y pues tenemos algunas palancas muy importantes denominadas los sistemas reguladores. Estos sistemas reguladores son dos los más importantes y es el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso a través de la producción de impulsos nerviosos, señales, ¿sí? Y el sistema endocrino, gracias a sus glándulas, secretan hormonas, ¿sí? Ahora, si bien el sistema nervioso actúa un poco más rápido, y el sistema endocrino, pues más lento, ¿no? Lentito. Bien. Ahora, vamos a hablar también de sistemas de retroalimentación. Estos sistemas de retroalimentación son todas las acciones, los procesos, todo lo que pasa para lograr esta homeostasis, ¿sí? Lo que el cuerpo hace para que no haya ese desequilibrio. Bien, entonces, estos sistemas de retroalimentación son ciclos de sucesos, ¿sí? Ejemplo, estos ciclos, estos sistemas reguladores lo que van a hacer es monitorear, evaluar, cambiar, volver a monitorear, reevaluar, en fin, ¿no? Eso es lo que va a hacer todo un ciclo. Ahora, cada variable, por ejemplo, la presión arterial, el azúcar, en fin, varias variables monitoreadas se denomina condición controlada. Ejemplo, si yo estoy observando, estoy regulando, estoy monitoreando la presión arterial, esa variable se va a denominar condición controlada, ¿sí? Tenemos varias condiciones controladas. Ahora, cualquier alteración que me modifique esta presión arterial, esta condición controlada, ¿sí? Recibe el nombre de estímulo. Cuando yo recibo un estímulo en esta condición controlada y me produce un cambio, se denomina, ojo, estímulo, ¿sí? Muy bien. Ahora, aquí tenemos las partes que tiene el control de un sistema de retroalimentación, ¿sí? Tenemos lo que es el receptor, un centro de control y un efector. ¿Qué va a hacer cada uno? El receptor es el que recibe una señal, ¿sí? Este receptor recibe, por ejemplo, él es que está observando que algo mal está pasando, o algo no está bien en el cuerpo, observa y pues escribe una carta, por así decirlo. Al escribir esta carta, manda una señal de entrada o aferencia. La carta es la señal de entrada o aferencia, que ya sea a través de impulsos nerviosos, ¿no? O cambios químicos que va a ir mandando hacia lo que va a ser este centro de control, que es generalmente el cerebro, por ejemplo, ¿sí? Envía al cerebro, el cerebro ve, observa, evalúa lo que está pasando y pues escribe otra carta y le dice, bien, vamos a mandar esto a un efector, el efector va a ser el que va a generar una respuesta. Bien, entonces el centro de control, que es el cerebro, va a mandar esta señal de salida o eferencia, una cartita, le manda al efector igual a través de procesos químicos y demás, y el efector, al ver esta carta y leer, pues va a decir, va a realizar una respuesta. Y esta respuesta puede ser que sea para aumentar, ¿sí? Positiva, o negativa, para reducir lo que está pasando, lo que ha visto el receptor, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que son los componentes de la retroalimentación, ¿sí? El receptor, el que recibe, observa lo que pasa y envía acciones, ¿sí? A un centro de control a través de una cartita llamada aferencia, ¿sí? Luego el centro de control vuelve a mandar otra cartita a un centro llamado, esta cartita eferencia, a un efector, y el efector finalmente produce la respuesta, ¿sí? El efector generalmente es también un órgano, ¿no? Y la respuesta va a ser ya sea para aumentar o para disminuir. Bien, en el próximo video vamos a hablar del sistema de retroalimentación positivo o negativo. Bien, vamos a explicar acerca de este sistema de retroalimentación negativo. Se dice negativo cuando yo recibo ese estímulo y ese estímulo está produciendo, ejemplo, un aumento de tal cosa, la respuesta va a ser lo contrario, va a reducir, ¿sí? Y es por eso que se llama negativa. Por ejemplo, tenemos en este caso, va a haber un estímulo, ¿sí?, que va a perturbar la homeostasis de esta variable, de esta condición controlada, que estaba bien tranquilita y era la presión arterial.
viene este estímulo y hace que aumente, ¿sí? Aumenta la presión arterial. Una presión arterial aumentada es como que cuando tú agarras una manguera y aprietas, ¿sí? Y por tanto el agua sale con más fuerza. Y es lo mismo que pasa en la presión arterial con la sangre, ¿no? Aumenta la expulsión de sangre. Ahora, este aumento de la presión arterial lo detectan estos receptores, los vasoreceptores de ciertos vasos sanguíneos. Lo detecta y pues escribe, ¿no? Mira, está pasando esto, está aumentando la presión arterial y escribe una carta. Esta carta, que se llama aferencia, a través de impulsos nerviosos, lo vamos a decir que la carta contiene estos impulsos nerviosos, manda hacia lo que va a ser el centro regulador, que es en este caso el cerebro. Y el cerebro va a responder, va a analizar la carta, analiza y da una respuesta que va a ser otra carta y va a ser la eferencia. Y a través de impulsos nerviosos manda esta carta hacia lo que es el corazón. El corazón lee la carta y dice, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, y disminuye su contracción. ¿Para qué? Para que no haya, de este modo, disminuya así la presión arterial. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando hay una presión arterial alta, la sangre está yendo con fuerza, y si el corazón late menos, pues esto va a ayudar de alguna forma a que la sangre ya no vaya mucho y por tanto la presión arterial se vuelva normal, ¿no? Entonces, a través de esta disminución de la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Por tanto, se restaura la homeostasis cuando la respuesta normaliza la presión arterial, ¿sí? Bien, esto es lo que sucede. Entonces, recuérdense, un sistema de retroalimentación negativa se refiere a que cuando la respuesta al final es lo contrario del estímulo. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del sistema de retroalimentación positiva. Este sistema es similar al sistema de retroalimentación negativa, con la diferencia de que su respuesta es aumentar, sumar, ¿sí? A diferencia de la anterior, que es la negativa, que era disminuir, ¿no? Y vamos a ver con este ejemplo del parto, ¿bien? Un estímulo que va a hacer que las contracciones empujan al bebé y dilatan el útero. Este estímulo va a hacer que aumente, ¿sí? Esta dilatación del útero, y por tanto va a ser observado por los receptores, las células nerviosas del útero, y escriben. Lo que ven, escriben y envían a través de una carta, una señal nerviosa aferente, hacia el centro regulador, en este caso el encéfalo, ¿no? Y este centro regulador lee la carta, ve qué está pasando, y pues va a mandar una señal, una respuesta a través de una carta, y en esta carta va a poner lo que es una señal hormonal, que es la oxitocina. La oxitocina, ¿sí?, que hace que se aumente más la dilatación, ¿no? Y entonces, esta oxitocina, a través de una carta, llega hacia lo que es el efector, en este caso, el músculo uterino, recibe la carta, y pues ve lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es aumentar la dilatación, ¿sí? Y por tanto, suma, ¿no? Aumenta la dilatación para que se produzca lo que es el parto. Y en el momento del nacimiento, pues se va a determinar lo que es este sistema de retroalimentación positiva. Bien, ahora vamos a hablar de los desequilibrios homeostáticos. Cuando el cuerpo no logra mantener este medio interno equilibradamente, se produce un desequilibrio homeostático, ¿sí? Tenemos uno que es moderado o puede ser grave. El moderado nos puede generar lo que es un trastorno, es cuando hay cualquier anomalía o desorden de una función o una enfermedad. Problema físico que se manifiesta con signos y síntomas, ¿sí? Ahora, un signo es algo que puede ser medido y observado, y un síntoma es algo que no puede ser observado, ¿sí? Por ejemplo, uno de los síntomas que puede ser la temperatura, ¿no? Y grave, un desequilibrio homeostático grave, pues nos puede producir la muerte, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una representación de que los signos y síntomas son diferentes. Un síntoma es aquello que no es perceptible por el observador, y el signo es aquello que es perceptible por el observador y también medible, ¿sí? Epidemiología es una ciencia que estudia por qué, cuándo y dónde ocurren las enfermedades y su mecanismo de transmisión. Y la farmacología estudia los efectos y uso de los medicamentos. Bien, continuamos en el próximo video. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las posiciones del cuerpo.
Ahora, para nosotros poder describir alguna parte de nuestro cuerpo, necesitamos tener una posición anatómica fija para que nosotros podamos describir en base a esta posición, ¿sí? A esto vamos a usar lo que es la posición anatómica. La posición anatómica es cuando el cuerpo se encuentra así, ¿sí? Es una postura específica donde la cara, los ojos están de mirada hacia el frente, una posición erecta, en bipedestación, los miembros superiores abducidos, las manos supinas, con palmas hacia adelante, los pies están en el suelo y ligeramente separados. Entonces, esto es la posición anatómica, ¿sí? Donde gracias a esto vamos a poder nosotros describir algunas partes, todas las partes del cuerpo. Bien. La palabra decúbito significa tendido horizontalmente y también nos va a ayudar a comprender las diferentes posiciones que hay, ¿sí? Ejemplo, el decúbito quiere decir tendido horizontalmente, pero dorsal, decúbito dorsal, quiere decir que está echado con el dorso, ¿sí? También se llama decúbito supino. Supino es cuando está mirando o boca hacia arriba. Ejemplo tenemos aquí, está echado, decúbito dorsal porque está echado con el dorso. Y su cara, su boca está hacia arriba, ¿sí? Echado con boca arriba. Para recordarnos como mnemotecnia y que no se nos olvide, supino es como que estamos suspirando. Cuando suspiramos, miramos hacia arriba. Por tanto, y para recordarnos, vamos a decir que decúbito supino es como que estamos suspirando y nos vamos a recordar ahí que es boca hacia arriba. Bien. Ahora el decúbito ventral, el decúbito está tendido horizontalmente, pero con la parte ventral, ¿sí? También llamado decúbito prono. Prono significa con boca hacia abajo, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no? Apoyado a nivel ventral, con el suelo, y pues está con la boca hacia abajo, echado boca abajo, decúbito prono. Luego tenemos el decúbito lateral, está tendido horizontalmente, pero con lateralmente, ¿no? También denominado posición inglesa. Bueno, aquí tenemos echado de costado. Bien, ahora veamos los nombres de las regiones. Tenemos la región de la cabeza, que está conformado tanto por el cráneo y por la cara, ¿no? Región facial. Luego tenemos el cuello, luego tenemos la región del tronco, que va a tener la región torácica, abdominal y pélvica. Luego tenemos las extremidades superiores, ¿sí? Y luego tenemos las extremidades inferiores. Bien, en el próximo vamos a ver planos corporales. Bien, ahora vamos a hablar de los planos y cortes anatómicos. Son superficies planas imaginarias que pasan a través de las estructuras del cuerpo, ¿sí? Uno de ellos tenemos el plano, ejemplo, el plano sagital, que me divide al cuerpo en una mitad derecha y otra izquierda, ¿no? Ahora, el plano medio sagital me divide prácticamente a nivel de la línea media en una parte derecha e izquierda iguales, ¿sí? El plano parasagital, que significa para al lado, ¿sí? Está cerca de la línea media, pero no está a este nivel y por tanto me divide en dos partes desiguales, ¿sí? Bien, el plano frontal, también llamado plano coronal, es esta de acá, me divide en una parte anterior y otra parte posterior, ¿sí? El plano horizontal o transversal, porque va de forma transversal, divide en una parte superior o una parte inferior. Y el plano oblicuo forma un ángulo, ya sea con el plano transversal, frontal y sagital. Veamos los términos direccionales de orientación anatómica. El término medial es cuando está cerca de la línea media, ¿sí? Medial. Y lateral, pues es que está en lateral a la línea media. Hablamos de superior cuando es una estructura que está arriba de una estructura, ¿no? O un órgano que está arriba de otro, superior. E inferior, al contrario, está abajo de una estructura. Contralateral, decimos aquellos órganos que están del lado opuesto, del lado opuesto, ¿no? Y ipsilateral, que está el mismo lado. Ahora, el término anterior se refiere que está más cerca de la parte frontal y posterior, pues más cerca de hacia atrás, ¿no? Anterior y posterior. Bien, luego tenemos el término proximal y distal. Proximal significa que está más cerca del punto de origen y distal que está más lejos del punto de origen. Podemos también mencionar lo que es el término cefálico y el término caudal, ¿no?
Bien, en el próximo video vamos a hablar de cavidades corporales. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las cavidades corporales. Como dice bien su nombre, cavidad es un espacio. Entonces son espacios que ayudan ¿a qué? A proteger, separar. Aquí está separando el diafragma, la cavidad torácica del abdominal, ¿sí? Sostener, me ayuda a sostener parte de los órganos de la cavidad torácica, ¿sí? Además también tenemos otras cavidades pleurales, pericardio y demás, ¿no? Entonces me ayuda a separar y sostener lo que son los órganos internos. Muy bien. Ahora, podemos mencionar dos cavidades iniciales o principales. Tenemos la cavidad dorsal y luego tenemos la cavidad anterior, ¿sí? La cavidad dorsal, que lo estamos viendo con naranja, tenemos que presenta lo que es el conducto vertebral y la cavidad craneal. La cavidad craneal está formado por huesos del cráneo y que van a contener el encéfalo, ¿sí? Y el conducto vertebral, que está formado por las vértebras y va a contener la médula espinal. Ahora, ambos están cubiertos por las meninges, que son 3 capas que los protegen, ¿no? Ahora, la cavidad anterior, ¿sí? Como bien dice el nombre, anterior, está conformado por la, podemos decir, cavidad torácica, ¿sí? Torácica, donde están los pulmones, el corazón, el medicina y demás, y la cavidad abdominopélvica. Bien. Si hablamos un poco de la cavidad torácica, esta cavidad torácica tiene lo que va a ser las cavidades pleurales, ¿sí? La cavidad pericárdica y el mediastino, que es este espacio que está desde adelante hasta hacia el nivel de las vértebras, ¿no? Y ahora, esta cavidad torácica se separa del abdominal a través del diafragma, que es un músculo, ¿sí? Y que también lo denominan como tabique, ¿no? Entonces los divide. Entonces estaríamos cumpliendo lo que menciona acá, nos ayuda a separar también. Bien, ahora la cavidad abdominal, que vamos a tener órganos abdominales, y la cavidad pélvica, ¿no? Que órganos como el útero, en fin. Bien, ahora, es importante también mencionar que todos los órganos que están en esta cavidad anterior se denomina vísceras, ¿sí? Estos órganos se denominan vísceras de la cavidad anterior. Por ejemplo, no le podemos decir al cerebro una víscera, no sé si me dejo entender. Ok, ahora hablemos de las membranas de las cavidades torácica y abdominal. Hemos dicho que el cerebro, ¿sí? Estaba protegido, ¿por qué? Por las meninges y también a nivel del conducto vertebral, la médula espinal protegido por meninges. Bien, ahora vamos a hablar de las vísceras, que ellos están protegidos también por una membrana, ¿no? Entonces tenemos primero la membrana serosa. Esta membrana serosa, que es, como ven aquí tenemos una membrana serosa del pulmón que se denomina pleura, ¿sí? Esta membrana serosa en general es doble, tenemos dos, ¿sí? Doble, es delgadita y suave, ¿sí? ¿Qué hace? Lo que hemos mencionado, recubre las vísceras. Ya sabemos que vísceras son órganos que pertenecen a la cavidad anterior. Ojo con eso. Bien. Ahora tiene, como hemos dicho, son dos. Tenemos una hoja parietal, ¿sí? Pared, porque es pared, porque recubre lo que va a ser las paredes de las cavidades, ¿sí? Aquí estarían las costillas, este nivel, ¿no? Entonces, la hoja parietal, pared. Luego tenemos la hoja visceral, ¿por qué? Porque está cerca, pegado a la víscera, cubre y se adhiere a la víscera, ¿no? Aquí se ve un pedacito del pulmón realmente, y esto ya sería la pleura visceral o membrana serosa visceral del pulmón. ¿Bien? Ahora, entre ambos hay un líquido, ¿sí? Y ese líquido se denomina lo que es líquido pleural, ¿sí? En este caso, ¿no? Bien, entonces hemos mencionado que la pleura es la membrana serosa que cubre este pulmón y también el otro pulmón tiene su pleura, ¿no? Bien, el corazón también tiene su membrana serosa. Tenemos que es el pericardio, que va a ser esta. Inicialmente va a ser la parietal y esta que vemos acá delgadita, la hoja visceral del pericardio, ¿no? El peritoneo es una membrana serosa también que recubre los órganos abdominales. Y vamos a ver aquí tenemos el peritoneo parietal que está con rojo, ¿sí?
la pared, y los que va a ir rodeando a las vísceras, porque ese es el visceral, o la hoja visceral, es el peritoneo visceral, ¿sí? Muy bien. Pero también, ojo, hay órganos que no están cubiertos por este peritoneo, y por tanto, como están detrás, si se puede ver acá, se llama órganos detrás del peritoneo, retroperitoneales, ¿sí? Estos órganos retroperitoneales, aquí tenemos un mejor dibujo, son, ejemplo, si ven aquí, los riñones, ¿sí? Las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones, el querido páncreas, el duodeno, el colon ascendente que estaría a este nivel, el descendente, y algunas porciones, aquí se ve un poco de la aorta abdominal, y también la vena cava inferior, ¿sí? Muy bien. En el próximo video vamos a ir viendo regiones y cuadrantes de la cavidad abdominopélvica. Muy bien, ahora vamos a presentar lo que es regiones y cuadrantes de la cavidad abdominopélvica. Hablamos de regiones cuando se divide en 9 espacios, ¿sí? Y cuadrantes cuando dividimos en 4 espacios. Ahora, esto nos va a ayudar para describir la localización de los órganos, ¿sí? Ahora, empecemos con las 9 regiones. Para lograr esto, tenemos que realizar una línea imaginaria a nivel por debajo de la costilla, por tanto le llamamos línea subcostal, ¿no? Una línea horizontal. Luego otra línea que va desde o por encima de las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? Por tanto se llama, como están entre las dos, se llama línea intertubercular, ¿sí? Esta espina ilíaca anterosuperior está a este nivel, ojo, ya que también tenemos las espinas ilíacas anteroinferiores, también tenemos espinas ilíacas posterosuperiores y las posteroinferiores, ¿sí? Por tanto, es importante darse cuenta de esto, que esto pasa a nivel de las espinas ilíacas superiores, anterosuperiores, bien. Luego tenemos otra línea vertical en ambos lados que va a pasar por medio a la mitad de la clavícula, por eso se denomina línea medio clavicular. Y así conseguimos las 9 regiones, ¿sí? Ahora, se denominan de la siguiente forma. Tenemos el bajo condrio, que significa cartílago, tenemos el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el epigastrio, gastrio por estómago, luego tenemos la región lumbar o flanco derecho, flanco significa lateral, ¿sí? Entonces tenemos la región lumbar derecha o flanco derecho, el mesogastrio, la región lumbar o flanco izquierdo. Luego, como aquí está la fosa ilíaca, también la región inguinal, puede ser entonces la región inguinal derecha o la fosa ilíaca derecha. El hipogastrio, luego tenemos la región inguinal izquierda o fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Y así logramos conseguir estas 9 regiones. Bien. Y pues en las 9 regiones tenemos los distintos órganos localizados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el hipocondrio derecho, parte del hígado, y así. Si pueden ver, en cada cuadrante tenemos órganos que generalmente están localizados a ese nivel, ¿sí? Igual aquí tenemos en el hipogastrio, pues tenemos lo que es la vejiga, puede estar la próstata, el útero, en fin. Bueno, ahora expliquemos lo que son los cuadrantes, cómo dividimos en cuadrantes, en los 4 cuadrantes en sí, ¿no? Realizamos una línea vertical y una línea horizontal a nivel del ombligo, o podemos decirlo a nivel umbilical, ¿sí? Y así logramos conseguir los 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante superior, pues de arriba, superior derecho. Abajo tenemos el cuadrante inferior, pues de debajo y derecho. Cuadrante superior que está en el lado izquierdo. Cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Y por tanto también ahí tenemos localizados distintos órganos, ¿no? Bien. Y así llegamos al final de la presentación. Gracias por ver los videos. Y bueno, ya sabes, Dios quiere siempre lo mejor para ti y nos vemos en otros videos.